las alianzas. Se goza en medio de la tristeza. Aleluya. Gloria a Dios. Hay problemas, hay conflictos, hay necesidades, hay enfermedades, hay tristeza, hay angustia, hay aflicción. Hay de todo. ¿Y dónde está el Señor? ¿No se ha preguntado usted alguna vez, ¿y dónde está el Señor? ¿Quién está así hoy? ¿Y dónde está el Señor? Pues sea sincero. Ahí está. Vaya. ¿Y dónde está el Señor? ¿Verdad? Aleluya. Gloria a Dios. Hay momentos duros y difíciles donde dice Señor, ¿y dónde estás? ¿Y dónde estás tú? Pero lo importante es, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Contigo estaré todos los días de tu vida. Si no fuera por esa promesa, hermano, a saber qué sería de nosotros. Pero aunque no sintamos que está cerca de nosotros, está con nosotros. Está con nosotros. Me recuerdo hace unos años atrás, estaba pasando unas situaciones bien duras, bien difíciles. Y una tarde me fui a hincar ahí a la orilla de mi cama y empecé a orar. Y en eso vi que alguien se sentó yo estaba hincado, se sentó así a la orilla de la cama bien. Percibí que se había hundido la cama. Y dije, oh, Señor, ¿quién es el que está ahí? Y me dijo el Señor, siempre he estado aquí contigo. Lo que sucede es que no me percibes y no crees que yo estoy contigo, pero siempre estoy contigo. Así que el Señor siempre está con usted. Aunque lo sienta lejos y aunque su mente diga saber dónde está el Señor, ahí está cerca de nosotros, cerca de usted. Con los de Emaús derrotados, hermano, tristes, afligidos, que iban camino a Emaús a manifestar su derrota, su frustración y por qué no decirlo, su ira y su enojo, porque habían confiado en alguien que de repente es crucificado, muerto y sepultado. Iban con esa derrota. Iban por el camino hablando y se acerca un varón y comienza a decirles, ¿y qué pasa con ustedes? ¿Por qué esas palabras tan tristes? Y dice, ¿acaso eres el único forastero que no sabe qué ha sucedido en estos días en Jerusalén? ¿Y qué sucedió? Pues esto y esto y esto y esto. Y el forastero comienza a hablarles y empieza a arder una llama, un fuego dentro de cada uno de ellos. Y al llegar al final, a la casa, parte el pan y dicen, es el Señor. No lo conocían en su camino de derrota, no pudieron ver que Él era, pero Él es. En su camino de tristeza, de aflicción, de angustia, de necesidad, todo, ahí está el Señor. Ahí está el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Bendito es el Señor. Hermano, solo quiero compartir en el segundo libro de Crónicas, vamos a leer unos versos de la palabra y demos nuestro corazón, hermano, a entender el propósito de Dios a través de la predicación de la palabra, a través de la administración de la palabra. Este Josafat había hecho cosas maravillosas, hermano, en favor del templo, en favor del altar, en favor de la restauración, de la alabanza, del culto, de la adoración al Señor. Hizo grandes cosas con todo su corazón. Pero en el capítulo 20 del segundo libro de Crónicas, después de todas las cosas que había hecho este varón,
dice, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab, de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Fíjese, hermano, que este hombre había hecho lo bueno, dice en el capítulo 19, Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén. Porque había querido hacer alianza, hermano, con Acab, o mejor dicho, había hecho alianza con Acab. Y el Señor, hermano, libró a Josafat y murió Acab. Luego, hermano, sucedieron muchas cosas más. Cometió varios errores, hizo cosas buenas, pero también cometió muchos errores. En el capítulo 19 dice, hermano, que volvió en paz a su casa, después de varios errores que había cometido. Pero cuando iba en paz para su casa, hermano, le sale al encuentro un profeta, un vidente. Le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Ananí, y dijo al rey Josafat, al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová. Le hace una pregunta el vidente, al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová. Mire qué tremendo que sale el profeta, hermano, porque si usted ve el capítulo 18, perdón que estamos retrocediendo, pero para poder tener un enfoque mejor de la palabra, el capítulo 18, verso 1, tenía pues Josafat riquezas, gloria en abundancia, y contrajo parentesco con Acab. Ahí está el problema. Después de que contrajo parentesco con Acab, salió a la guerra a tomar Ramot de Galaad. El rey, hermano, se disfrazó. El rey dejó que Josafat llevara su atuendo de rey y él se disfrazó. Pero Dios lo libró, hermano, a Josafat, e hirió a Acab y murió en el campo de batalla. Entonces, hermano, sale libre, sale victorioso, mejor dicho, sale con su vida, ¿verdad? Su vida le fue por despojo y salió en victoria personalmente. La derrota fue para Acab. Él salió con victoria, volvió en paz a su casa, pero Dios, hermano, tuvo que recriminarlo, tuvo que reprenderlo, tuvo que hacerle una pregunta. Y la pregunta es, al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Fíjese, es tremendo, hermano, saber que hay un hombre que hace lo recto delante de Dios, que ama a Dios, pero cuando hace una alianza con alguien a quien, hermano, alguien que aborrece a Dios, alguien que es impío, Dios se enoja, Dios se molesta. Veamos, al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Hermanos, nosotros debemos ser bien acuciosos, debemos ser bien dedicados para ver nuestra vida, para ver su familia. Usted como padre o jefe de casa, hermano, tiene que ser responsable con usted mismo, con su familia, hermano, y evitar estar haciendo alianzas que no le agradan a Dios. No solamente los varones, también las hermanas, el tener cuidado de estar haciendo alianzas que Dios no quiere. Aquí nos deja bien claro, hermano, cuando dice, al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová. Ayudar al impío, ayudar al que aborrece a Jehová, trae consecuencias. Y aquí la consecuencia es
ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Usted puede decirme, mire, pero en el Nuevo Testamento dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Uno. Otro, dice, no aborrezcas a tu hermano. Al que te persigue, ora por él. Y si alguien te maldice, bendícelo. Sí, es la actitud del corazón, Pero dice, el dar ayuda al impío. Al que aborrece a Jehová. Ahí tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque hay una bendición de Dios sobre nosotros. Y a veces nosotros llevamos la bendición a alguien que aborrece a Dios. ¿Y quién es el que aborrece a Dios? El que anda en pos de otros dioses, el que anda, hermano, metiéndose en brujerías, en hechicerías, en un montón de cosas que le desagradan a Dios. Entonces ahí nosotros, hermanos, nos estamos exponiendo a la ira de Dios. Y Dios lo que quiere es bendecirnos a nosotros. Ahora, hubo algo, hermano, que se halló en el corazón de este hombre, y Dios le dice a través del vidente, pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Mire, hermano, esto nos guarda. Cuando disponemos nuestro corazón, hermano, buscar a Dios, cuando quitamos toda imagen, dice que había quitado toda imagen de la tierra, hermano, y había hecho cosas maravillosas en favor de Dios. Dios no se quedó ahí sí que con los ojos cerrados, sino que él oyó lo que aquel varón estaba haciendo, y esto, hermano, evitó que viniera la destrucción contra él, la ira de Dios contra él. Habitó pues Josafat en Jerusalén, pero daba vuelta y salía al pueblo desde Berseba hasta el monte de Efraín y los conducía a Jehová, el Dios de sus padres. Entonces, hermano, no solamente buscó él a Dios, sino que también, hermano, comenzó a enseñarle a los demás para que buscaran a Dios. Eso es muy importante, no solamente buscar nosotros al Señor, sino también enseñar, especialmente a los de casa, el padre o la madre, a sus hijos, a buscar a Dios, hermano. Y eso le fue contado como un bien a este varón. Has hecho cosas buenas, dice. Has quitado las imágenes de acera, has buscado a Jehová y has enseñado a muchos. Los conducía a Jehová, el Dios de sus padres. Entonces, hermano, él hizo todas estas cosas, pero tuvo un precedente de parte de Dios, y era no hacer alianza con el impío, no hacer alianza con el que aborrece a Jehová. ¿Tenía capacidades económicas este hombre, Josafat? Sí. Y Acab también. Pero al unir las fuerzas, hermano, iban a ser más poderosos. Pero el Señor vino, hermano, y mató a Acab. Más adelante vuelve a cometer otro error, porque un hijo de Acab, Ocosías también hizo alianza con él, hicieron unas naves, hermano, y Dios le mandó a decir que no hiciera alianza con él y que iba a destruir las naves, pero él siguió y terminaron las naves. Terminando las naves, hermano, Dios destruyó las naves. Entonces Dios no quería que él hiciera alianza con otros, hermano. Que la bendición que Dios le estaba dando era para él. Si Dios le está dando a usted una bendición, entienda que es para usted y su familia. Muchas veces abrimos la puerta para empezar a ver, le voy a dar a este y a este voy a ayudar a este, y también de ribete voy a tener mi ganancia, ¿va? Y no sabe que está, hermano, sembrando en una tierra que va a ser infértil. La mejor tierra es sembrar en el Señor y decirle al Señor, dame de tu gracia, ¿dónde voy
a invertir cómo voy a hacer con mi vida. Evitar hacer alianzas que no traen beneficio, que no traen bendición para usted. Hermano, Dios está dando una voz de alerta. Van a haber mucha gente, hermano, que va a haber bendición en usted. Dice, este es un potencial, hagamos alianza con él. Ya sea alianza económica, alianza de negocios, e incluso alianza de casamiento. Aquí voy bien. Hermano, tenemos que tener mucho cuidado. Hay Dalilas que van en pos, hermano, de los ungidos de Dios, de aquellos que Dios preparó desde el vientre de su madre, hermano, y aún antes del vientre, porque, hermano, Sansón, antes de que estuviera ya en el vientre, llegó el ángel a decirle a la madre de Sansón, hermano, que se preparara. ¿Por qué? Porque iba a venir un ser de parte de Dios, hermano, a cumplir un propósito en la tierra. Y aquí hay varones, hay mujeres que Dios los envió con un propósito. Unos para servirle, otros para predicar, otros para ser empresarios, otros para alabarle, para adorarle. Pero ya hay Dalilas ahí detrás de los ungidos. Y hay Dalilos también detrás de las ungidas. Entonces la palabra es, no hagas alianza con aquellos que aborrecen a Jehová. No hagas alianza con los impíos o las impías. Pídale al Señor la gracia y la sabiduría para quitar el tamo o la venda que está en los ojos o la venda que está en los oídos. Porque es necesario que entendamos que fuimos enviados con un propósito de Dios. Desde antes de que estuviéramos en el vientre, Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes juntamente con Cristo para cumplir su propósito. Pero hermano, el ejemplo de Sansón es claro para nosotros. Un hombre enviado por Dios, preparado por Dios, preparó a la madre de Sansón, a él también, que tenía que ser un nazareo. Un hombre consagrado a Dios, un varón consagrado a Dios. Pero hermano, se dejó guiar por sus sentidos naturales que por los espirituales. Los sentidos naturales son despertados o fueron despertados, hermano, por la serpiente en Eva. Y la serpiente despierta nuestros sentidos naturales y opaca los sentidos espirituales, especialmente en la etapa donde hay, digamos, en los jóvenes, señoritas, en la etapa donde hay enamoramiento. Ahí se les cierran los ojos espirituales y se abren los ojos naturales. Y cuando sienten, hermano, ya están envueltos en las Dalilas, o por las Dalilas, o los Dalilos. Pero Dios, hermano, está enviando una voz de alerta a sus siervos y a sus siervas de no hacer alianza con los que aborrecen a Jehová. No hacer alianza con los impíos, con las impías. Sino, mi amado hermano, pedir la guianza y la dirección de Dios. Incluso negocios, usted va a hacer negocios, no haga alianzas con los que aborrecen a Jehová. No haga alianzas con los impíos. Usted puede vender a cualquiera, pero ya hacer una alianza, un compromiso, un contrato, algo así, hermano, ya eso es delicado. Puede hacerlo, pero a este varón que había hecho lo bueno, hermano, cometió este error, primera vez con Acab y luego con Ocosías, y el Señor, hermano, tuvo que corregirlo. Y vino la ira de Dios, hermano, sobre él, porque cuando dice que viene la ira de Dios, es porque viene la ira de Dios. Y dice, al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Ahora, enfoquémonos al capítulo 20. En el capítulo 20, hermano, ya se manifiesta la ira de Dios, pero está la contraparte. Había hecho lo malo aquel varón, haciendo alianzas, pero también se había hallado cosas buenas. Pero cuando Dios dice que viene la ira, es porque viene la ira. Y entonces aquí en el capítulo 20 dice, hermano,
Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab, de Amón, y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Mire, entonces sí se despertó la ira de Dios, sí se manifestó la ira de Dios. Y al manifestarse la ira de Dios, el enemigo entra. El enemigo haya ocasión. Ahora, ¿será que Josafat se alegró cuando vio que estos reyes, hermano, se juntaron para ir a la guerra contra él? ¿Qué sucedería en el pueblo y en Josafat? Hermano, y sí que aflicción, angustia, preocupación, dice, toda esa gente contra nosotros, aquí somos muertos. Mire, algo tremendo. Los hijos de Moab, de Amón, y con ellos los amonitas, son los del monte, otros que estaban en el monte Seir, vinieron contra Josafat a la guerra, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar de Siria. Y aquí están en Ezezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo gozo. ¿Qué dice su Biblia? Entonces él tuvo temor. Mire, él tuvo temor. Cuando vino la palabra del vidente, le dijo, mira, va a venir ira contra ti de parte de Dios. Pero se han hallado cosas buenas delante de ti. Dijo, todavía ya pasó el peligro. Pero cuando le dijeron, mira, allá del otro lado del mar, ahí viene una gran cantidad de gente contra ti. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Hermano, ahí se acordó de las palabras del vidente y le dijo, la ira de Dios viene contra ti. Y entonces se humilló, dice, humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Hermano, entonces cuando él vio la manifestación de la ira, que en la ira de Dios se abrió una puerta para que el enemigo viniera, y lo bueno es que le dieron aviso, que ya venía el enemigo. Le dio tiempo, hermano, mira, le dio tiempo buscar el rostro de Dios. Le dio tiempo humillarse delante de Dios. Le dio tiempo buscar a Dios, consultar a Dios, reflexionar. Hermano, yo creo que en lo secreto, él vio cuando hizo pacto, hermano, con Acab, todo lo que hizo, pidió perdón, se arrepintió y vino Dios y cierra la puerta de su ira y comienza a ver las cosas buenas que él había hecho. Pero no le valió por decir así algo, o no tuvo en cuenta lo bueno que había hecho. Para que se manifestara el bien de Jehová por lo bueno que había hecho, tuvo que humillarse, tuvo que buscar el rostro de Dios, tuvo que reconocer que se había equivocado. Pero muchas veces nos quedamos en una actitud altanera, decir, no, Dios me va a bendecir porque he hecho lo bueno. No, él no dijo eso. Dios me dijo que había hecho lo bueno, pero también cometí un error. Así que busca a Dios, busca el rostro del Señor, se humilla delante de Dios. Y al humillarse delante de Dios, entonces viene la respuesta del Señor. Pero no solamente él, porque fíjese, hermano, que él llevó a su pueblo, a sus guerreros, a la guerra juntamente con los guerreros de Acab. Y en fin, que ahora, hermano, también los guerreros iban a pagar las consecuencias de lo que el rey había hecho. Cuando nosotros tomamos una decisión correcta en la casa, va a traer bendición. Cuando tomamos una decisión incorrecta, va a venir sobre nosotros y también sobre el resto de la familia. Y entonces tuvo que reunirla a todos, hermano. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Eso es lo bueno, que cuando oyeron la palabra no se percataron. Cuando oyó la palabra al rey, pues no se percató. Bueno, dice, Dios se airó conmigo, pero ya está contento porque he hecho cosas buenas. Pero eso no es así. Tuvo que oír que el enemigo venía. Me vieron a decir, mira, el enemigo viene, el enemigo está a las puertas, ya viene por el mar.
Entonces tuvo temor, hermano, y entonces buscó a Dios, clamó al Señor, se metió a ayunar, a orar, a reflexionar, a pedir perdón, a suplicar el favor de Dios. Y Dios, hermano, tuvo misericordia. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Hermano, él se paró después de haberse humillado, después de haber, hermano, reconocido su error. Y yo estoy seguro que él recibió el perdón de Dios y recibió la paz de Dios, y pudo levantarse y ponerse en pie, y como rey pudo, hermano, exclamar a Dios esta oración delante del pueblo, primero delante de Dios, en presencia del pueblo. Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre? Recuerda hazañas de Dios del pasado, hermano, y los trae al presente. Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Hermanos, Dios les había dicho, hermanos, si cometían un error, si pecaban, decía: júntense en la casa, oren, pidan al Señor, y yo oiré desde los cielos. Ahora, Él estaba poniendo por obra esta palabra. Él estaba poniendo por obra esta palabra. Dijo, bueno, Dios le dijo a Salomón que él iba a oír su clamor, iba a oír el clamor de su pueblo en esta casa. Y se reunieron ahí, hermano, y empezaron a orar y a clamar, y Dios respondió. Y dice el verso 10, ahora pues he aquí, los hijos de Amón y de Moab, expone lo que está pasando. Mira, Señor, si hay peligro, líbrame. Nosotros tenemos que conocer cuando hay peligro y detectar el peligro y decirle: Señor, este es mi peligro, esta es mi tentación, este es mi pecado, Señor, aquí está. Declararlo. Y él dijo: ahora pues he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Le expone todo a Dios, hermano, con sabiduría. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Perdón que estoy leyendo para que podamos entender bien, hermano, comprender bien esto. Fíjese, hermano, que él expone todo delante de Dios y le dice: mira, ellos no dejaron pasar a tu pueblo cuando venían de Egipto, tuvieron que dar la vuelta, no los dejaron pasar, y ahora nos vienen a quitar, con esto nos pagan. Pero, hermano, es que se había abierto una puerta cuando la ira de Dios fue manifestada. La ira de Dios ha salido desde contra ti. Entonces se abrió la puerta y el enemigo aprovechó. Si no hay puertas abiertas, hermano, el enemigo no entra. Pero a veces nosotros abrimos. Bueno, este hombre abrió la puerta haciendo pacto, y vino Dios y se airó. Entonces, hermano, ahí le fue quitada la llave a la puerta y se abrió, y el enemigo viene a destruir. Pero ya el profeta le había dicho: hay cosas buenas que hiciste, pero para que operara las cosas buenas tuvo que haber arrepentimiento, tuvo que haber un reconocimiento de su error, tuvo que buscar a Dios, tuvo que buscar el rostro de Dios, tuvo que arrepentirse, tuvo que clamar al Señor.
y luego exponer su error. Eso lo hizo en lo secreto, cuando se postró, hermano, y se humilló. Pero ya cuando fue perdonado, él viene, se levanta y hace ahora una oración delante del pueblo, juntamente con el pueblo, para pedir el socorro de Dios. El socorro de Dios. ¿Por qué? Porque dice, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Hermano, tiene que venir un problema tan fuerte a nuestra vida para entender que no tenemos la fuerza para solucionarlo. Cuando hay un problema chiquito, dice, yo lo soluciono, y cuando mire se mete a otro. Pero cuando se nos cierra todo, dice, Señor, yo no puedo con esto. El problema nuestro, hermano, es que cuando vemos el problema demasiado grande, yo ya no busco al Señor, ya no voy a la iglesia, estos problemas ya me agobian, ya no aguanto a mi marido, ya no aguanto a mi mujer, ya no aguanto a mis hijos, ya no aguanto todo. Mire, ya este negocio ya se vino abajo, ya todo se derrumbó. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Hermano, así hubiera dicho ese hombre. Bueno, ¿para qué voy a buscar a Dios? Ya viene el enemigo, pues que nos termine de una vez y así se acaba todo. Pero él sabía, hermano, que había cometido un error. Y él sabía que Dios había dicho que se había hallado algo bueno en él. Ahora, nosotros, ¿cuántos errores hemos cometido? Se los ponemos a un lado. Hemos cometido tantos errores, pero Dios ha hallado algo bueno en nosotros. ¿Y sabe qué es lo bueno que tenemos? A Cristo Jesús en nosotros. Aleluya. Eso es lo bueno que hay en nosotros. Cristo Jesús. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Entonces ahora lo que Dios está esperando es, bueno, ahora busquen el rostro de Dios para que Dios los libre. Yo no sé qué situación está viviendo, qué temores hay, qué conflictos, qué frustración, qué estancamiento, porque el estancamiento espiritual también es un problema. El estancamiento, hermano, en las finanzas es un problema. El estancamiento en su economía es un problema. El no poder salir de sus deudas es un problema. Hermano, y tenemos la costumbre, la mala costumbre de decir, voy a prestar aquí para tapar este hoyo, tengo aquí, y luego aquí, y luego aquí. Soluciones humanas, cuando Dios dice, mira, cometiste un error, pero hay algo bueno en ti, está mi Hijo Jesucristo en ti. Humíllate y clama al Señor y pregunta, le pide socorro y dile, ¿qué debo de hacer, Señor? ¿Qué debo de hacer? Dios quiere darnos la solución. Dios quiere darle la solución a usted. Usted puede decir ahorita, pero yo no tengo ningún problema en este momento. Bueno, pues puede tenerlo más adelante y que vaya a la luz y puede decir, tengo este problema. La solución es buscar el rostro de Dios. Buscar el rostro de Dios, buscar al Señor. Pero ¿por qué, hermano? Primero humillarse y buscar el rostro para ver cuál es mi error, cuál es nuestro error, porque nosotros cometemos un error, cometemos errores. Entonces, este hombre reconoció que no tenía fuerza contra aquella gran multitud que venía hacia él. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños, sus mujeres y sus hijos, todos, hermano. Cuando el peligro era para toda la nación, no solo llegaron los hombres, llegaron las mujeres con sus niños, con sus hijos, todos se reunieron a pedir el favor de Dios. Cuando hay un peligro, ahí sí que no solo el hombre tiene que jalar, no solo la mujer. Tiene que ir el hombre, la mujer, los hijos, hasta los niños de pecho tienen que ir, hermano, y juntarse en el lugar que Dios ha escogido para clamar a Dios. Hay lugares que Dios escoge y donde Dios oye. Dios nos oye en cualquier lado, pero hay lugares específicos donde Dios nos escucha. Y por misericordia de Dios, este es un lugar donde Dios nos escucha. Un lugar donde Dios nos escucha y Dios quiere atender nuestro clamor.
Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Y estaba ahí Jahaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matatías, levita de los hijos de Asaf. Mira, hermano, había uno de la descendencia de Leví ahí. Entonces, este que venía de la línea de Leví, dice que levita de los hijos de Asaf. Asaf, ¿quién era Asaf? Era un alabador, un adorador. Hermano, Dios está buscando adoradores. Dios está buscando gente que alabe al Señor con todo su corazón. Y sobre él, dice que sobre él vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Tremendo. Estaban ahí, hermano, todos y estaban pidiéndole al Señor, y vino el Espíritu de Dios sobre este varón. No vino sobre el rey, no vino sobre los príncipes, vino sobre un levita. Vino sobre uno de una descendencia de alabadores, de adoradores. Oigan bien, aquellos que Dios ha llamado para ministrarle alabanza al Señor. No hagan alianza con cualquier hijo del diablo o hija del diablo. Su estirpe es santa. Su estirpe es santa. Entonces, hermano, no haga alianza para ir a depositar lo que Dios le dio, la semilla que Dios le dio en cualquier vientre. Y hermana, que no llegue cualquier semilla a su vientre, sino realmente la que Dios tiene para usted, para que de ahí vengan descendientes de Dios, que sean alabadores, adoradores, y que el Espíritu de Dios descienda sobre ellos. Que no vengan espíritus inmundos sobre ellos, sino que venga el Espíritu de Dios. Mire, la línea ancestral de este varón, dice, estaba ahí Jahaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matatías, 4. Levita de los hijos de Asaf, 5. Gracias. Levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. ¿Y qué sucedió? Y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Cuando hubo un reconocimiento del error, cuando hubo un reconocimiento, hermano, de estar haciendo alianzas con los que no tenía que hacer, claro, eso ya había sucedido, ya Dios lo había librado, pero ahí estaba esa desobediencia, ese pecado, tuvo que rendirlo, hermano. Y para que se cerrara la puerta de la ira de Dios, tuvo que haber arrepentimiento, tuvo que haber confesión de ese pecado delante del Señor. Cuando aquel varón, el rey, entendió eso, ya se puso en pie y con seguridad clamó a Dios para que fuera librado. Inmediatamente el Espíritu de Dios viene sobre uno de los descendientes de Asaf, y el Espíritu Santo de Dios lo usa y comienza a profetizar. Por eso la semana pasada decía, hay vasos de Dios que Dios quiere usar para profetizar y se callan la boca, y Dios quiere, hermano, que pierdan el miedo. Y Dios dijo, hermano, que quería edificar a su pueblo, pero si nos quedamos con la boca cerrada, ¿cómo vamos a edificar? Pídale al Señor, hermano, que el Espíritu de Dios venga sobre usted y que le permita abrir la boca y profetizar. No sabe cuánto puede edificar una profecía. No sabe cuánto puede edificar una palabra de ciencia, una palabra de sabiduría. No sabe cuánto puede edificar un don de Dios manifestado en la iglesia. Aparte de, tenemos que tener el equilibrio, tienen que tener cuidado. Tampoco es cerrar la puerta, es dejar que el Espíritu de Dios venga y lo use. Pero cuando nosotros sabemos más o menos la vida de alguien, esto y esto y esto, y nos ponemos a pensar sin que nuestra mente sea, sino nuestro espíritu empieza, hermano, a fabricar profecías. Y el Señor me dijo, ten cuidado con los que fabrican profecías. Tampoco, si usted
fabricó una profecía, hermano, no se vaya a enojar si uno llega, mire hermano o hermana, fíjese que usted se fabricó esta, ¿verdad? No de aquí, sino de adentro, es producto de su fabricación. Y son cosas genuinas, verdaderas, hermano. Pero es una fábrica, ¿por qué? Porque mi espíritu, el espíritu, fíjese que el espíritu se ensancha, el espíritu se abre los ojos, el espíritu, hermano, puede ver cosas y puede ver un montón de cosas y se fabrica la profecía. Entonces ese es el equilibrio también. Y es muy importante que nosotros sepamos eso, porque el Espíritu de Dios nos puede usar. Pero a veces nos emocionamos tanto que empieza nuestro espíritu a fabricar las profecías. Y ahí es donde dice que el sacerdote tiene que estar sobrio. Hay sacerdotes que se meten, hermano. Hay sacerdotes que están, ese anciano, ese todo serio ahí. Pero ese tiene que estar sobrio cuando hay movimiento, porque tiene que juzgar, no al que profetiza, tiene que juzgar la profecía. Para ver si la profecía es del Espíritu de Dios o es producto de la fabricación de su espíritu. Entonces tiene que estar sobrio. Entonces ahí es donde también tenemos que ser sencillos y humildes, que alguien venga y dice, hermano, voy a orar por usted porque se fabricó su profecía. Imagínese si alguien se acerca a usted y le dice, voy a orar porque fabricó una profecía. ¿Cómo se sentiría? Puede sentirse avergonzado, pero es mejor ser agradecido. Es decir, Señor, gracias porque me estás cerrando toda puerta a profecías fabricadas por mi espíritu, que después pueden ser de otro espíritu. Entonces, la primera puerta se abre, hermano, a través de nuestro espíritu, de nuestra alma, porque nuestra alma también las puede fabricar, nuestro espíritu también. Y si esa puerta está abierta, otro espíritu también va a venir a usar el vaso para desviarnos, ¿verdad? Para apartarnos. Pero lo bueno es que, según la palabra, el Espíritu de Jehová vino en medio de este hombre y dijo, oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Hermano, entonces viene la palabra de Dios, le da la profecía, o mejor dicho, la palabra de Dios se la dan a todo el pueblo, se la dan al rey, y luego dice, mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Israel. No habré, mi hermano, mañana saldréis contra ellos. Si usted es hombre de guerra, mujer de guerra, él dice, mañana sales contra ellos. Si usted hubiera estado en aquel tiempo, ¿qué hubiera pensado llevar primero? Su arma de guerra. Pero luego les explica y le dice, no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros. Tenían que salir en actitud de victoria, pero al final después le dicen, pero no van a pelear. Van a estar quietos, parados, viendo lo que Dios va a hacer. Y eso es lo que Dios quiere hacer cuando nosotros reconocemos, hermano, en qué le hemos fallado a Dios o en qué estamos fallando, hermano, y Dios está molesto o enojado con nosotros, pero dice, pero por mi Hijo Jesucristo yo te voy a librar, pero eso sí, arrepiéntete, busca el rostro del Señor, busca la guianza, la dirección de Dios. Si usted ya tomó una determinación, una decisión en su vida y Dios está hablando a su corazón hoy, bájese de su caballo donde está montado, humíllese delante de Dios y diga, Señor, dame de tu gracia para saber si la decisión que yo tomé es la correcta o no es la correcta. En cualquier ámbito de su vida, Señor, la decisión que tomé es la correcta o no. Si no es la correcta, Señor, por favor, dame de tu gracia para humillarme, arrepentirme, y hermano, y el Señor hablará a su corazón y le dirá qué debe de hacer y cómo debe de hacer. Así que
Si hay alguien aquí que está metido donde no tiene que estar metido, Dios va a hacer cosas tremendas para rescatarlo o para rescatarlo. Así que no se vaya a asustar, porque el Señor cela a sus hijos y cela a sus hijas. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Parados, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. No temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra. Hermano, no le importó ser el rey. Él vino, se postra delante de Dios, postrado a tierra su rostro. Y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Mire, después de una palabra profética, una palabra que viene en el fluir del Espíritu Santo de Dios, hermano, aquí tenemos que ver, dice, la gente se postró, el rey se postró y todos, y adoraron a Dios después de la palabra. Hermano, en el momento de profecía, desde que haya profecía, hermano, tenemos que aprender a oír lo que Dios dice. Tenemos que aprender a oír. Si usted viene entrando, hermano, y alguien está profetizando, no pase. No, párese y respete lo que Dios está diciendo. Porque tal vez otro está oyendo y pues, con permiso, estorba. Tenemos que aprender a respetar. Tenemos que aprender a respetar cuando se está profetizando y usted tal vez ya va a medio camino, aunque sea a medio camino, quédese y oiga la palabra. Tal vez no es para usted, pero es alguien que necesita esa palabra. Alguien que necesita esa palabra y esta persona que recibe la palabra, su actitud es postrarse, ¿no? Tirarse ahí, mira, y ahí recibe, hermano, la fortaleza de Dios. Por eso dice que no menospreciemos las profecías. Aleluya. Bueno, en fin, que se postraron, adoraron a Jehová y se levantaron los levitas, los hijos de Coat y los hijos de Coré, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Cuando una profecía viene, cuando una palabra de Dios viene, hermano, tiene que, primero, actitud de rendición delante de Dios por la palabra, actitud de adoración delante de Dios, pero también de alabar en alta voz, de alabar al Señor, hermano, en respuesta diciendo, Señor, tomamos tu palabra, creemos tu palabra. Aleluya, gloria al nombre de Dios. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellas salían, Josafat, estando en pie, dijo, mire, ya el rey ya había tomado la palabra, traían la victoria, ya tenían la victoria total. La alabanza y la adoración dan victoria por la palabra que Dios da. A mí me profetizaron tal y tal cosa, pero ya pasaron 5 años y no veo nada. Cuando recibió la palabra, se humilló delante de Dios, adoró al Señor, alabó al Señor, o solo se quedó, gracias, Señor. Gracias, Señor. Hermano, tiene que entrar esa palabra. ¿Y cómo entra? Hermano, haciendo contacto con la tierra. Señor, aquí estoy, creo a tu palabra, te alabo, te adoro, Señor, te bendigo. Voy a cantarte y alabarte por la palabra que tú me has dado. Al otro día se dio la respuesta. Se levantaron por la mañana y mire qué les dice el rey: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Crean en Jehová su Dios y estarán seguros. Y dice, hermano, creed a sus profetas y seréis prosperados. Si creemos en Dios estaremos seguros, pero si creemos a los profetas, dice, serán prosperados. La palabra profética trae prosperidad. Crea en Dios y estará seguro. Crea a los profetas y será prosperado. Aleluya. Y ha habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen. Entonces vino la alabanza, la adoración,
Hermano, y cuando ellos comenzaron a alabar, glorificaban a Dios, porque su misericordia es para siempre. Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab, del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Mira, ya no pelearon. ¿Qué hicieron ellos? Alabar, adorar, bendecir, exaltar el nombre del Señor. Y los enemigos entre ellos se pelearon, hermano, y se destruyeron todos. Se mataron. Pero aquel varón dijo: crean en Dios y estarán seguros, crean en sus profetas y serán prosperados. Y entonces comenzaron a alabar, a adorar. Hermano, la alabanza y la adoración después de la palabra profética va a desatar bendiciones tremendas. Dios va a hacer que los enemigos se peleen contra ellos. Si hay uno por acá y otro por acá y otro por acá y otro por acá, cuando la alabanza del pueblo de Dios se da, porque Dios ha estado hablando, porque Dios habla, hermano, estos se van a destruir solos. Y después de eso, hermano, después de todo esto, vino algo tremendo. Después de la alabanza, comenzaron a entonar alabanzas, estos se destruyeron así, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero, dice. Luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Todos se murieron, no quedó ni uno solo. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo del botín porque era mucho. Y el 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque ahí bendijeron a Jehová, y por eso llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy, y esto es bendición. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolo de sus enemigos. Y no solo gozo, les había dado también riquezas. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas, trompetas a la casa de Jehová, y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Tuve que leerlo, hermano, para poder tomar bien la palabra, ¿verdad? Entonces, mi amado hermano, el Señor está interesado en usted. Hay una bendición grande. Esto se resume en 3 cosas. Dios tiene control de todo. Dios permitió, hermano, que el rey Acab muriera, que Josafat, hermano, pudiera salir con vida de aquella situación. Tiene control de todo, que le dice: mira, has ayudado al impío, al que aborrece a Jehová, y la ira de Dios viene contra ti, pero se han hallado cosas buenas. Quiere decir, Dios tiene el control, pero Dios tiene un propósito. Que se nos queden estas 3 cosas en esta hora. Dios tiene el control, pero también tiene un propósito. Y el propósito era que Dios, hermano, quería engrandecer su nombre en la vida del rey de Judá y de Jerusalén. Pero para ello, para engrandecer su nombre, tenían que reconocer dónde habían pecado. Tenían que humillarse delante de Dios, hermano. El propósito de Dios, humillarse para poder ver la otra parte, la bendición de Dios. Dios tiene el control de todo. Dios tiene un propósito para usted grande, y el propósito de Dios es su bendición. El propósito de Dios nunca va a ser el mal. Aunque Dios le diga: estoy enojado contigo, usted acuérdese, hay alguien bueno en mí, se llama Jesús. Por Él, Dios nos permite humillarnos, reconocer nuestro error, y Cristo dentro de nosotros va a decir: Padre, mi sangre no fue derramada en vano. El Espíritu Santo de Dios va a dar testimonio y va a decir: Padre, la sangre de tu Hijo no fue derramada en vano. Bueno, entonces asústenlo pues, para que clamen.
Así que Dios tiene el control de todo. ¿Qué situación está viviendo usted en su vida? Dios tiene el control. ¿Por qué suceden las cosas? Dios tiene un propósito. Y Dios tiene una bendición. Un propósito para una bendición. Si solo queda con uno, Dios tiene el control, pero yo ya no sé qué hacer. El propósito es humíllese delante de Dios. Búsquelo en ayuno, en oración. Búsquelo, hermano, hasta que pueda verse. En esto cometí un error, Señor. El propósito de Dios es que usted vuelva al camino. ¿Para qué? Para que la bendición de Dios se manifieste sobre usted. Dios lo libró de los enemigos. Hermano, los bendijo con riquezas. Y luego el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos y le tuvieron miedo a Israel. No, ahí sí que no nos metemos, porque el Dios de Israel es poderoso. No se iban a meter, hermano, con cualquiera. Dios sale a favor de su pueblo. Llevémonos 3 cosas hoy. Dios tiene el control. Dios tiene un propósito para usted. Y el propósito de Dios también es su bendición. Gracias, Padre. Desarticulo todo lo que el enemigo ha puesto contra los siervos y las siervas de Jehová. Contra aquellos que han sido llamados con un propósito de Dios. Dios tiene el control. Pero hay quienes Dios los ha llamado con un propósito para bendecirlos. Pero hay estancamiento. Los están apartando de su primer amor. Los están alejando del plan y del propósito de Dios. Hoy se ha desarticulado todo eso. Hoy se le ponga un fin a eso en el nombre de Jesús y que venga una actitud de arrepentimiento, de reconocimiento de que no estamos en el fluir de la voluntad de Dios y que a través de esto podamos clamar misericordia al Señor y pedirle, Señor, líbranos de todo mal, Señor. Libra mi vida, líbrame de que mi futuro sea un futuro de desgracia, un futuro de angustia, de tristeza, sino que mi futuro sea de bien, de bendición. Gracias, Señor, porque tú tienes control de todas las cosas. Tú tienes control de mi vida, tú tienes control de mi familia, tú tienes control de mi casa, tú tienes control de esta iglesia, Señor. Y tú tienes un propósito y que se cumpla tu propósito, Señor. Y también tienes una bendición, Señor, en el nombre de Jesús. Haz que pueda entenderte, que pueda comprenderte, Señor. Sé que hay un propósito, sé que hay una voluntad, Señor, tuya para cada uno de nosotros. Sé, Señor, que hay un propósito, sé que hay una bendición, sé que tú tienes el control, Señor, y nos invitas hoy, nos llamas al arrepentimiento, nos llamas, Señor, a volver nuestro rostro, nuestro corazón a ti. Señor, danos de tu gracia para volver nuestro corazón, para volver nuestro rostro, Señor, para humillarnos delante de ti y tener, Señor, la capacidad de alabarte, de adorarte, tener la capacidad de bendecirte, de entonar cánticos a ti, Señor, con instrumentos, con nuestra boca, con nuestras manos, con nuestros pies, Señor. Oh, Rababa Shirabasua. Por favor, Señor, despójanos de toda incertidumbre, despójanos de todo miedo, de todo temor, despójanos de toda inseguridad y de toda desconfianza. Que nuestra confianza esté plenamente en ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. No nos vayamos sin entender algo. Hay espíritus cíclicos que nos visitan en ciertas etapas, que visitan al pueblo de Dios en ciertas etapas. Tal vez vino
un espíritu que visitó a alguno de nuestros ancestros y de repente viene sobre otro y viene sobre otro. Pudo haber venido a nosotros en una etapa de nuestra vida y se va, pero después vuelve a regresar. Recuérdese de la palabra que el Señor dio. El espíritu inmundo que sale, se va, dice, y luego dice, vuelvo a mi casa. Y la encuentra barrida y adornada, dice, y entra, pero primero va a traer otros 7 espíritus peores que él, y entra. Es una sucesión, ¿verdad?, de espíritus cíclicos que vinieron tal vez en una etapa de nuestra vida, se van, pero luego dice, voy a regresar, y regresa. Y en una oportunidad a un rey le dieron una palabra y le dijeron, el enemigo se fue, dice, pero prepárate porque dentro de un año vuelve a venir. Y entonces se tuvo que preparar, hermano, porque al año iba a venir. Entonces hay espíritus que regresan. Y fíjese que este hombre, de quien estamos hablando, Josafat, había hecho alianza con Acab. Vino la ira de Dios, hermano. Se arrepintió. Dios cumplió su propósito, bendecirlo a él y a su pueblo. Y dice, hermano, que este rey Josafat, verso 20-31, así hizo Josafat sobre Judá. De 35 años era cuando comenzó a reinar, y reinó 25 años en Jerusalén. El verso 32, y anduvo en el camino de Asa su padre sin apartarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Mire, hermano, un hombre haciendo lo recto ante los ojos de Jehová, pero cometiendo errores, haciendo alianza con Acab. Con todo esto, los lugares altos no fueron quitados, etc. Pero mire en el verso 35. Pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad. Mire, hermano, vuelve a repetirse. Acab era un impío y que aborrecía a Jehová. Ahora viene Ocosías, era dado a la impiedad, y vuelve a caer Josafat en la trampa. Pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad, e hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis. Y construyeron las naves en Esión-Geber. Entonces Eliezer, hijo de Dodaba, de Meresa, profetizó contra Josafat diciendo, por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. ¿Qué quiere decir esto? Que, hermanos, si nosotros cometemos un error, nos arrepentimos, tenemos que tener cuidado, porque el enemigo va a volver a querernos tocar para que volvamos a hacer lo mismo. Tal vez ya no con el mismo, que creo que ya se había muerto, pero hizo alianza con otro que era impío. Es una actitud de necedad, de terquedad, de estar haciendo alianzas con impíos. Esto nos da la pauta que hoy podemos quedar libres, pero usted tiene que estar seguro de decir, Señor, guárdame y líbrame de que no vuelva a cometer el mismo error. La Biblia muestra muchos casos, hermano, donde se repiten las cosas, y cada vez que se repite es peor. Aquí perdió todo lo que había invertido. Así que no pierda su tiempo, no pierda su vida. Usted ha sido llamado con un propósito de Dios. Es para ser bendecido. Dios tiene control de todo lo que está viviendo. Porque Dios tiene un propósito para usted. Y el propósito es que Dios quiere bendecirlo. Amén. Dios le bendiga. La paz de Dios sea con usted. Vaya con bendición.